La estructura de alto nivel de las normas ISO. ¿Sabías que ISO 9001, 14001 y 45001 hablan el mismo idioma? Hoy te explico la estructura de alto nivel que lo hace posible. La estructura de alto nivel es el marco arquitectónico común adoptado por la Organización Internacional de Normalización para todas las normas internacionales recientes relativas a sistemas de gestión. El propósito fundamental de esta estructura es estandarizar la forma en que se redactan y organizan las normas, facilitando su comprensión, implementación y auditoría, y sobre todo su integración entre sí. Antes de la introducción de la estructura de alto nivel, las normas ISO usaban estructuras diferentes, lo que dificultaba la implementación conjunta de varios sistemas de gestión, generaba duplicación de actividades y complejidad para las organizaciones. La estructura de alto nivel consiste en un esquema uniforme que define los siguientes elementos comunes para las normas: un mismo formato y estructura de capítulos, generalmente 10 capítulos desde contexto de la organización hasta mejora continua. Terminología y definiciones comunes, para evitar ambigüedades y garantizar un lenguaje coherente entre las normas. Requisitos generales compatibles, como liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Requisitos para la documentación, auditorías y revisión por la dirección con un enfoque unificado. Por estas razones, normas como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 comparten la estructura, terminología y principios fundamentales, logrando que las organizaciones puedan implementar sistemas integrados de gestión de manera más eficiente y coherente. La adopción de la estructura de alto nivel ha sido reconocida como un avance para facilitar la armonización y sostenibilidad de los sistemas de gestión, disminuir la carga administrativa y promover la mejora continua. Este enfoque permite que las organizaciones gestionen múltiples sistemas normativos con procesos integrados, optimicen recursos y esfuerzos en la implementación y mantenimiento de sistemas, simplifiquen auditorías combinadas, reportes y revisiones. La estructura de alto nivel es ahora el estándar para el desarrollo y revisión de todas las nuevas normas ISO de sistemas de gestión, estableciendo un lenguaje común que apoya la consistencia global en la gestión empresarial. La estructura de alto nivel está compuesta por 10 capítulos principales que establecen un marco ordenado, coherente y auditable para la implementación, gestión y mejora continua de los sistemas. Los primeros 3 capítulos corresponden a elementos introductorios que contextualizan la norma, sus referencias y definiciones estandarizadas. A partir del capítulo 4 comienzan los requisitos formales y auditables que la organización debe cumplir para certificar un sistema de gestión conforme a la norma. Esta organización secuencial facilita la comprensión y el despliegue de cada requisito conforme se avanza en el ciclo PHBA, alineando la teoría con la práctica efectiva. Capítulo 1. Objeto y campo de aplicación. Este capítulo establece el propósito fundamental de la norma y define claramente el ámbito o límites en los que se aplica. En ISO 9001, por ejemplo, especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad destinado a mejorar consistentemente el desempeño y la satisfacción del cliente. Capítulo 2. Referencias normativas. Este capítulo cita normas complementarias esenciales para la correcta interpretación y aplicación del estándar. En ISO 9001 es común referenciar la norma ISO 9000, que proporciona los conceptos fundamentales, los principios y el vocabulario aplicables a los sistemas de gestión de la calidad. Capítulo 3. Términos y definiciones. Presenta un vocabulario técnico normalizado y estandarizado que garantiza un lenguaje común y coherente durante la implementación, auditorías y revisiones del sistema. Esto evita ambigüedades y facilita la comunicación tanto interna como externa. Capítulo 4. Contexto de la organización. Aquí la organización debe analizar su entorno interno y externo, identificando factores que pueden afectar el sistema de gestión de la calidad. Esto incluye el mercado, la regulación, tecnologías emergentes, competencia y aspectos sociales, entre otros. También debe determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, clientes, proveedores, empleados, autoridades, estableciendo un marco estratégico para el sistema. Capítulo 5. Liderazgo. La alta dirección debe demostrar liderazgo y un compromiso activo en la gestión de la calidad. Esto implica que la responsabilidad ya no recae solo en el área o equipo de calidad, sino que es un pilar estratégico para la dirección general, constituyendo la base
para la cultura organizacional orientada a la mejora continua. Capítulo 6. Planificación. Incluye el manejo proactivo de riesgos y oportunidades, la definición de objetivos claros y medibles y la gestión de cambios que puedan afectar el sistema. Se requiere identificar y planificar adecuadamente riesgos operacionales, incumplimientos regulatorios, dependencia tecnológica y fallas en proveedores para mitigar impactos. Capítulo 7. Apoyo. Este capítulo agrupa todos los recursos necesarios para el funcionamiento efectivo del sistema: competencias del personal, formación adecuada, infraestructura, comunicación efectiva, documentación controlada y gestión del conocimiento organizacional. Son la base para sostener y mejorar los procesos. Capítulo 8. Operación. Es el núcleo del sistema de gestión, donde se ejecutan y controlan los procesos para ofrecer productos o servicios conformes. En ISO 9001 incluye requisitos sobre diseño y desarrollo, compras, producción, liberación de productos y gestión de productos no conformes, asegurando el control total sobre la cadena de valor. Capítulo 9. Evaluación del desempeño. Enfocado en la medición, análisis y evaluación del sistema mediante indicadores, seguimiento de procesos y auditorías internas. Incluye la revisión por la dirección, que es fundamental para evaluar la eficacia y oportunidades de mejora. Capítulo 10. Mejora. Establece la obligación de mejorar continuamente el sistema. Incluye la gestión de no conformidades, la implementación de acciones correctivas y el desarrollo de la cultura de mejora permanente, transformando este capítulo en un requisito estructural y fundamental para la sostenibilidad del sistema. Esta estructura clara y uniforme que presenta estos capítulos es fundamental para facilitar el cumplimiento durante auditorías externas y para permitir que organizaciones de todos los tamaños y sectores puedan implementar sistemas de gestión robustos, coherentes y adaptados a sus necesidades específicas. Esta organización es esencial para garantizar que el sistema de gestión aporte valor real y constante, impulsando la competitividad, eficiencia y satisfacción de todas las partes interesadas.